Ahí les comparto pantalla. Y están viendo una grabación nomás. A ver. ¿Están viendo la imagen del campus ahora? Sí, Bien. Ya, ya. Simplemente les pongo el campus en pantalla porque alguna vez fui poniendo unos links acá abajo, no sé si alguien los estuvo viendo en algún momento, de unos videos o de páginas en realidad de otros, de páginas con cosas más o menos interesantes. El primero habla más que nada de lo que es cómo entender la onda como, con la transformada de Fourier. Y estos de el de masas y el de Puente Tacoma son más videos que tuvimos viendo en los cursos de Dinámica Sur, pero son muy interesantes si quieren después para curiosear, están buenos. Y este último, simulación de ondas, si tocan ahí, bueno, les va a aparecer para tocar un link, y si tocan ese link, yo ya lo tengo abierto acá, van a ver este pequeño simulador que básicamente tiene diferentes posibilidades de hacer un pulso en forma manual, hacerlo con una determinada forma o una oscilación. Y para cada uno de estos permite ir cambiando las condiciones de borde. Así que lo que voy a proponer es dejarlo acá en manual, no ponerle amortiguamiento para que lo podamos ver. Y de lo que vimos hoy, si yo pongo una onda y acá no pongo un borde, bueno, este caso es como si fuese un sólido infinito. La onda se va, viaja, desaparece. Pero por ejemplo, si tenemos un borde fijo, vean la onda, uy, cuando llega, ¿vieron cómo cambia el signo? Voy a poner un pulso más que esta onda, que no me sale tan bien. Vean cómo viene la onda, cuando llega al borde fijo, cambia de signo. ¿Sí? Mantiene siempre la misma amplitud, pero va cambiando de signo. Si en cambio pongo un borde libre, vean lo que pasa acá. Vean acá, ¿eh? Se duplica el valor. Uf. ¿Sí? Esto que hablaba de ese efecto latigazo que se forma. En el extremo libre se duplica el valor y no cambia el signo. Y en el otro extremo cambia el signo. Entonces la onda que venía para un lado va hacia el otro. Y, y este oscilador, a ver, voy a poner un poco más espacio esto. Da vuelta. Bueno, demasiado abajo. Cuando saco la velocidad, vamos a de vuelta. Bueno, ahí vean la onda y voy a tratar de poner el mouse a la altura de la primera amplitud. Y vieron ahí cómo empieza a volver la onda y cuando vuelve la onda se suma a la primera. Y vieron cómo cambió la amplitud, se duplicó. Y ahora, cuando vuelve, se están dando cuenta cómo va y viene. Cada vez que llega a un borde, retoma, golpea, rebota y se van modificando las amplitudes. ¿Sí? Bueno, un poco esto que estoy mostrando acá gráficamente era lo que surgió hoy de las ecuaciones y en un momento Raúl les puso una tabla donde mostraba si era infinitamente rígido, si era, bueno, si era infinitamente rígido lo que pasaba en el borde, o si era un borde libre, sin rigidez, rigidez cero, lo que iba pasando, y ahí veían que las amplitudes, lo puso desde el punto de vista de amplitudes y desde el punto de vista de tensiones, se, se duplicaban o cambiaban de signo. ¿Sí? Y después uno puede tener acá sistemas con cualquier cosa intermedia entre algo infinitamente rígido y algo completamente libre, y estos valores se van a ir cambiando. ¿Sí?
¿Lo fueron siguiendo hoy la clase? Más o menos lo están siguiendo, Raúl. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, si les parece bien, vamos al TP6 de los temas que vieron la semana pasada, a ver si nos ponemos un poco al día. Alejandro, te molesto, ahí que estabas en el campus, Sí, señor. faltan un par de, no sé por qué no está, si te fijas, la grabación, no hay ninguna de las grabaciones de las clases teóricas, digamos, están las del año, Tenía miedo que me digas eso. eso no hay No, ninguna, no, pero fíjate que hoy saltás de la 4 a la 6 ahí en clase práctica, no aprovecho está para... la... Sí, sí, a ver, la clase 1 fue un desastre, no la pudimos grabar. La teórica se perdió porque Raúl no la grabó, y la práctica, si se acuerdan, cuando yo me puse a hablar, se cortó también, no pudimos seguir. La clase 2 fue la Ujú. primera que grabamos, y acá dice teórica, y no sé si es teórica, esta es práctica, me parece. Sí, me parece que No, todas acá son esta es la que la di parte yo. práctica. Esta es la que di yo, está la teoría y está la práctica. Ah, claro, ahí Están exacto, las dos. exacto. Esta es la que me tocó a mí, la segunda. Y después la 5 fue una que continuamos con el Zoom que había abierto Bartero, y le quedó grabado en la nube a él. Cuando Ah, terminó la clase no la pude descargar. Así que ah. Eh, todo problemas. Y la, aprovecho, la, sí, sí, Alejandro, a las 6 te envié aprovecho un para link para agradecerte, descargarla. Pablo. Ah, está. Lo recibí hoy a la mañana, gracias. Que vos habías grabado la teórica del 6, la grabaste vos. Sí, Ahora, bueno, la 7, la de hoy, la tengo grabada yo, así que ahora termina la clase y ya subo la de Claro que va, está Pablo, bien, las que tengo está yo, bien. y las otras estoy esperando que Raúl me las Que mande, te la- que en cualquier momento y más. pero bueno, dentro de todo se pueden ver las clases grabadas del cuatrimestre del 2020, con lo cual más o menos Sí, bueno, se pero puede. la intención era subirlas, pero venimos muy, Claro, claro. muy despelotados este cuatrimestre, no sé. En medio de la pandemia estamos muchísimo más ordenados que estamos ahora, que lo hacemos virtual y presencial. Bueno, estamos con más problemas técnicos que antes. Y sabés que lo otro que falta, que quizás se lo puede esperar al ingeniero, es los apuntes de esta clase. Por lo menos, Bueno, eso eh, es mala mía porque me los mandó a la mañana, y yo recién antes de conectar, digamos, unos minutos antes de la clase ah, los pude subir, pero fueron 10 ah, minutos antes. o Así sea, que, ahora están. a ver, clase 7, esta, propagación de ondas. Listo, listo. Pero sí, no, le reconozco que lo subí yo, no te voy a decir, mirá que estaban, no, lo subí yo 5 minutos Claro, claro, antes. ahora. Dale, dale. ¿Sí? Está. Así que, perdón ahí, pero bueno, fue todo sobre el pucho, porque me enteré hoy también que Raúl estaba afuera. Así que nos desorganizamos bastante. Bien, pero bueno, tratemos de, sí, voy a hacer lo posible para tratar de ordenar esto en la medida de mis posibilidades. Vamos con el TP6. ok. El TP6 es una mezcla de ejercicios. Son 3 ejercicios con temas distintos. A ver si estamos recordando un poco lo que vimos. En el primero es sobre análisis modal espectral en sistemas discretos. Hasta ahí seguimos con los modos de vibración y trabajando como veníamos con los sistemas de Negrado Libertad en sistemas discretos. ¿Sí? Entonces, este primer ejercicio lo que hace es terminar de cerrar ese tema hablando de lo que es análisis modal espectral. Hasta ahora habíamos hecho análisis modal, habíamos encontrado la respuesta de estos sistemas de Negrado de Libertad para cualquier excitación, para cualquier acción sísmica o para una acción armónica, y lo que hacíamos básicamente era descomponer cualquier señal, cualquier función que tengamos en funciones de frecuencias, y en base a eso, o en los modos de vibración, digamos, y en base a eso resolvíamos y encontramos la respuesta en estos sistemas denegrados. Bueno, lo que vamos a agregar ahora es esta parte, el espectral, que es un poco como trabajan los reglamentos, y después sí vamos a pasar a medios continuos.
Entonces, el ejercicio 1 dice, determine el espectro de respuesta. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la última clase, el espectro de respuesta, ¿no? Para el registro sísmico de Loma Prieta, es decir, un espectro de respuestas ante una acción sísmica determinada que tenemos registrada, y dice que ese espectro lo queremos para estructuras, digamos, entre 0,1 segundos y 3 segundos. ¿Sí? Es entre 0 y 3, con espaciado 0,01 segundos. Entonces, nos dice que armemos el espectro y después, a partir del espectro, determinemos, usando análisis modal espectral, este sistema de grado de libertad discreto, los valores de la máxima respuesta y nos ponen 5 o 6, 5 respuestas que queremos averiguar. Uno es el desplazamiento máximo en el apéndice superior, otra la máxima fuerza elástica en el apéndice superior. Después nos piden la máxima fuerza elástica para la coordenada 3, y luego nos piden el máximo esfuerzo de corte y el máximo momento basal, acá abajo de todo. ¿Sí? Entonces, lo que nos piden ahora es no hacerlo como lo hicimos en el TP anterior, que hicimos análisis modal, donde encontramos, si se acuerdan, la respuesta en toda la historia de tiempo. Si se acuerdan que sacábamos toda la historia de desplazamiento, toda la historia de corte, momento, de distorsión, de fuerzas elásticas. Lo sacamos todo en función del tiempo, y de eso terminamos haciendo dame el máximo de ese valor. Bueno, ahora no vamos a hacer eso, ahora vamos a construir un espectro, y a partir de ese espectro vamos a encontrar estas respuestas de estas magnitudes que nos están pidiendo acá. Y nos piden el máximo valor obtenido del TP anterior, creo que no es el 4, sí, es el 4, está bien, usando análisis modal, el valor más probable, utilizando análisis modal espectral. ¿Se acuerdan por qué hablamos de esto? Máximo, el valor más probable. ¿Cuál es la gran diferencia entre análisis modal y análisis modal espectral? ¿Alguno se acuerda? En análisis modal resolvíamos y encontrábamos toda la historia en el tiempo, ¿sí? Toda la historia de desplazamientos y de cualquier magnitud en el tiempo. En análisis modal espectral solo tomábamos el máximo de cada modo, y ese máximo de cada modo sabíamos que no se daba en el mismo instante de tiempo para todos los modos. Entonces sacábamos un valor probable, ¿sí? Haciendo una combinación probabilística de los máximos de cada modo, ¿sí? Entonces, lo que están viendo acá ya lo tienen bastante conocido. Las masas de este sistema, recuerden que estamos trabajando con el apéndice con la masa más chiquita en la punta. La rigidez en cada uno de estos pisos, con la rigidez más chiquita en la punta. Y la construcción de la matriz de masa, ya la vimos en los TPs anteriores. Acá tenemos la matriz de masa, la matriz diagonal, las masas correspondientes a cada coordenada. La matriz de rigidez también, ya la hemos trabajado bastante. Ahí tenemos la matriz de rigidez del sistema. Y el vector iota para lo que sería un movimiento sísmico horizontal en la base, tenemos ahí que todas las coordenadas se van a mover. Entonces, esta es nuestra matriz de equilibrio dinámico con la que estuvimos trabajando en los TPs anteriores, y también ya habíamos hecho en los TPs anteriores el cálculo de las frecuencias naturales. Si se acuerdan que acá encontrábamos que la primera frecuencia y la segunda, es decir, la frecuencia correspondiente al apéndice y la frecuencia correspondiente al primer modo de la estructura muy parecidas. Entonces participaba mucho el primer modo, el segundo modo, los dos primeros modos participan mucho, y entonces teníamos las frecuencias y los modos de vibración, y acá incluso habíamos hecho el gráfico de los modos de vibración para este sistema. ¿Sí? Hasta acá creo que todo esto lo hicimos más de una ocasión. También, si hacíamos análisis modal, a nuestra matriz de masa la transformamos en nuestra matriz modal, haciendo la combinación con los modos de vibración. ¿Se acuerdan que se transforma en la matriz diagonal? La matriz de rigidez la transformamos en nuestra matriz modal, también nos queda diagonal. El factor de excitación sísmica, ese L que teníamos, y el de participación, de excitación, y el de participación que era el L sobre M, y acá teníamos la participación de cada modo,
que si después lo dividíamos por la masa total, nos daba la participación de la masa en cada uno de los modos, ¿sí? Pero hasta acá todo lo que hicimos, todo lo que les estoy mostrando era una propiedad de la estructura, y todavía no hablamos de la excitación. Luego hacíamos, todo esto lo hicimos en el TP anterior, ¿eh? Hacíamos la carga de registro sísmico, lo teníamos metido acá dentro de este vector de aceleraciones. Ahí teníamos la forma de nuestro registro sísmico. Y después, ¿se acuerdan? Teníamos que elevar la cantidad, esta medida discreta, digamos, este registro discreto de puntos de aceleraciones, lo llevamos a un número que era una potencia de 2, suficientemente grande como para decir que esto se podía repetir en forma periódica, sin que la respuesta de un periodo afecte a la del otro. Bueno, en este caso lo extendíamos, y después llevábamos nuestro registro sísmico, lo llevamos al dominio de la frecuencia. Cuando llegamos al dominio de la frecuencia, la solución del problema era muy, pero muy fácil, era simplemente aplicar esta función de transferencia que dependía de la frecuencia del modo y de la frecuencia de cada una de las frecuencias de excitaciones, donde está descompuesto esta señal original. Entonces, simplemente multiplicando la función de transferencia por el registro transformado, obteníamos la respuesta en el dominio de la frecuencia. Ahí teníamos que volver al dominio del tiempo, hacíamos la antitransformada de Fourier, y a cada uno de los modos lo multiplicamos por su factor de participación, entonces obteníamos en nuestras coordenadas X, nuestra coordenada de trabajo, la respuesta en el tiempo. Todo esto que les estoy mostrando es análisis modal, ¿sí? Ahí teníamos, bueno, para las coordenadas X si quieren, los desplazamientos del primero y del último piso, ¿sí? Entonces teníamos la historia de desplazamientos en el tiempo. Bueno, de esa historia de desplazamientos me voy a quedar para cada piso con los máximos. Esto es lo mismo que hicimos en el TP anterior, ¿eh? De toda la historia del tiempo me quedo con los máximos. También puedo determinar las distorsiones en cada instante de tiempo y quedarme con las máximas distorsiones en la historia de tiempo. También puedo encontrar la fuerza elástica en cada instante de tiempo y encontrar el máximo. Todo esto que estoy mostrando es análisis modal, ¿no? Exacto, todo, no hay ninguna aproximación acá. El esfuerzo de corte de la base era sumar todas las fuerzas elásticas en cada instante. Este es en la historia del tiempo, y si saco el máximo, saco el máximo total en todo el registro sísmico. Y lo mismo puedo hacer con el momento, puedo encontrar el momento en cada instante de tiempo y luego encontrar el máximo, ¿sí? Hasta ahí era lo que habíamos hecho hasta ahora. Ahora lo que voy a hacer es lo que me están pidiendo exactamente en este trabajo práctico, que es construir el espectro. ¿Cómo construimos el espectro? El espectro era determinar para estructuras que eran representadas simplemente por un oscilador de un grado de libertad, para cada oscilador de un grado de libertad, para cada frecuencia natural, encontrar la respuesta. Entonces, yo le ponía índice K a la estructura o a la frecuencia natural, y lo único que hago es entonces ahora construir un vector de todas las posibles frecuencias naturales entre 0 y 3 segundos, con este intervalo de 0,1 segundo entre frecuencias, y ahora entonces la respuesta en términos de desplazamientos la voy a obtener para cada estructura K, ¿sí? Para cada una de las posibles estructuras que tenga entre 0 y 3 segundos. Esto es mi función, o si quieren ya directamente vean que ya está multiplicado por la señal, así que esto directamente es la respuesta en el dominio de la frecuencia. Cuando hago la transformada de ese vector, obtengo la frecuencia en el dominio del tiempo, perdón, la respuesta en el dominio del tiempo. Y esa respuesta en el dominio del tiempo, si para cada estructura K le pido que me dé el máximo valor, voy a obtener el máximo valor de desplazamiento, voy a obtener lo que es el espectro de desplazamientos espectrales. Es decir, lo que están viendo acá es para cada una de las estructuras K que yo fui eligiendo entre 0 y 3 segundos, hizo esta cuenta,
llevó todo el dominio del tiempo, sí, una respuesta en el dominio del tiempo, de esa respuesta encontró el máximo y me está graficando acá de toda la historia en el tiempo el máximo correspondiente a cada estructura. Eso para sacarlo en términos de desplazamientos. Si lo multiplico por omega, lo saco del dominio de velocidad en función de las velocidades, y si lo multiplico por omega cuadrado, obtengo en términos de aceleraciones, ¿sí? Entonces lo que están viendo acá es el dominio del espectro de desplazamientos espectrales, el espectro de pseudo velocidades y el espectro de pseudo aceleraciones. Este es el que le decía que en el reglamento aparece como una línea recta, un plafón horizontal y otra línea acá, una asintótica, que es la envolvente, esa que nos aparece como espectro de diseño. Esto que le estoy mostrando es un espectro de respuesta, ¿sí? Bueno, entonces ahora tengo esta construcción que me dice, para cada frecuencia natural, cuál es el máximo desplazamiento en toda la historia del tiempo. Entonces, ¿cómo resuelvo mi estructura original? Es decir, vuelvo acá, dibujito este. No sé, el que tiene la sub, voy a pegar este allá abajo. Todo lo que hice hasta ahora acá fue un paso previo simplemente para hacer lo que nos pide el ejercicio, que es obtener la respuesta para haciendo el análisis modal espectral, ¿sí? Entonces, para hacer un análisis modal espectral, alguien nos tiene que dar el espectro. Como acá no nos dio el espectro, lo construimos nosotros con todo lo que hicimos. Pero tranquilamente, si uno utiliza, por ejemplo, el reglamento, puede empezar a hacer su análisis a partir de acá, a partir del espectro. Si ese reglamento de pseudoaceleraciones, puede empezar a resolver ejercicios desde acá. Entonces, este espectro me dice para cada frecuencia natural cuál es la pseudoaceleración. Si yo le pido directamente a este vector z, que era el que tenía todas mis, bueno, mi historia de desplazamientos, lo que ven acá es cuánto es el desplazamiento máximo para cada una de las frecuencias, ¿sí? Básicamente es como entrar al espectro y leer ahí el valor. A ver si podemos hacer uno fácil. Esto está en términos de son todos muy chiquitos. Tengo que meterme ahí, no muy chiquito. Bueno, lo que quería hacer era mostrarle directamente. Yo acá le estoy poniendo el de desplazamientos espectrales multiplicado por omega cuadrado, lo transformo en dos aceleraciones, y acá entonces tiene para cada una de las frecuencias, cuál es la pseudoaceleración, ¿sí? Recuerden que las dos primeras estaban muy juntitas, pues son valores muy parecidos, y después se iban distanciando un poco. Bueno, ahí tienen para cada frecuencia la pseudoaceleración correspondiente. Este sería el dato que si ustedes hacen el cálculo con el reglamento, sacarían del reglamento, ¿sí? Para cada frecuencia natural, la pseudoaceleración. Bueno, toda esta parte es igual, la matriz modal, la matriz de rigidez modal, el factor de excitación sísmica, todo esto es lo mismo. Ahí tienen los factores de participación, todo exactamente igual. Y acá lo que estoy haciendo es la respuesta para cada modo es directamente multiplicar el desplazamiento espectral por el factor de participación, ¿sí? Entonces, este desplazamiento es el que sale del espectro. Me dicen el desplazamiento máximo que voy a tener como respuesta a ese registro sísmico para cada frecuencia. De ese desplazamiento lo tengo que multiplicar por el factor de participación, entonces ya tengo cuánto es el máximo desplazamiento en cada coordenada, ¿sí? Estos son los máximos en cada uno de ellos.
Luego, si lo multiplico por los modos, todo esto lo estoy haciendo en términos de la base modal, obtengo, vean, cada columna de estas, esta columna, cada una de estas es para cada modo cuál es el desplazamiento en cada coordenada. Este es el modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, para cada modo cuál es el máximo, el desplazamiento correspondiente a máximo valor de ese modo. ¿Sí? Bueno, acá lo que hago es agregarle este 0 para poder ser un piso inferior, y entonces acá hago la distorsión haciendo esta matriz menos esta. Simplemente lo que estoy haciendo es a este valor sacarle este otro, y ahí tengo las distorsiones. Ahí divido h, por eso. Ahí tiene las distorsiones. Las fuerzas elásticas es directamente el factor de participación por el desplazamiento. Este es el desplazamiento de cada modo. Esto es para llevarlo a las coordenadas de mi sistema, a las coordenadas X, y lo multiplico por la rigidez. Entonces lo que están viendo acá son las fuerzas elásticas en cada coordenada, correspondiente al modo 1, modo 2, modo 3 y modo 4. Y el esfuerzo de corte, bueno, acuérdense que acá no lo puedo hacer en función sumando esto, ¿no? Directamente el esfuerzo de corte es multiplico a las fuerzas elásticas de cada piso, la sumo en cada uno de los pisos y obtengo ahí el esfuerzo de corte basal para cada modo. Y el momento abajo, lo mismo. Multiplico cada fuerza por su altura y obtengo ahí el momento máximo que tengo correspondiente a cada modo. Entonces, estas son las respuestas por modo. Cada una de estas es por modo. Ahora nos falta lo que habíamos dicho al principio, que es el valor más probable, que es la composición de los aportes de cada uno de estos modos. Entonces, eso sí, recuerdan, se hacía teniendo en cuenta el factor de correlación, ese factor de correlación del Courigeon, si no me acuerdo qué era, sí, del Courigeon. Ahí aparecen, con esta fórmula acá pueden sacar la correlación que hay entre cada uno de los modos, y la forma de hacer eso era haciendo esta doble sumatoria del producto de la respuesta de cada modo por su factor de correlación. Entonces, esto que están viendo acá es con el análisis modal espectral, lo hago considerando la correlación entre los modos y lo hago sin considerar la correlación entre los modos. ¿Sí? Estos eran como considerar correlaciones nulas entre los modos. Bueno, si siempre que tengamos modos que estén relativamente cercanos unos de otros, tendríamos que considerar la correlación. ¿Sí? Esto es un valor aproximado. Así que ahí lo tenemos en forma aproximada y en la mejor manera posible. Y vean lo que nos daba. Esto es nuestra solución que hicimos inicialmente considerando análisis modal, si es nuestra solución exacta, y esta es nuestra solución si en vez de trabajar con toda la historia del tiempo, trabajamos simplemente con los máximos. ¿Sí? Tuvimos valores muy pero muy parecidos. Lo mismo con las distorsiones. Estas eran las distorsiones calculadas en forma exacta. Estas son las distorsiones calculando el análisis modal espectral. Es decir, tomando no toda la historia del tiempo, sino tomando solo el máximo de cada modo y después haciendo una combinación probabilística de cuál sería el valor más probable justamente de esa respuesta. Acá tenemos de vuelta la fuerza elástica y acá tenemos la fuerza elástica obtenida con análisis modal espectral. ¿Sí? También son valores muy, muy cercanos entre sí. El esfuerzo de corte calculado en forma exacta con análisis modal y el esfuerzo de corte calculado con análisis modal espectral. Y lo mismo con el momento exacto y el momento calculado con análisis modal espectral. ¿Sí? Y después nos pedía que armemos una tabla comparando justamente el valor que obtuvimos con el análisis modal y con el análisis modal espectral. ¿Sí? Nos piden de estos valores, bueno, y que calculemos el error obtenido. Bueno, acá tenemos el máximo desplazamiento que había en el nivel superior, en forma exacta con análisis modal, casi 118 milímetros. Con análisis modal espectral nos dio 110. Estas cuentas se entienden que son mucho más fáciles, ¿no? Es decir, es simplemente tomar el máximo de cada modo, es decir, entrar al espectro y leer los 4 máximos y hacer la combinación lineal de ellos.
la comisión probabilística, no lineal. ¿Sí? Entonces, con una cuenta bastante fácil, sin tener que trabajar con toda la historia del tiempo, puedo obtener el máximo desplazamiento, en este caso, en la coordenada 4. Con un error muy pequeño, 6%, es bastante aceptable. ¿Sí? La máxima fuerza elástica, de nivel superior, también, haciendo esa cuenta con análisis modal espectral, apenas tenemos un 6% de error. La máxima fuerza elástica ahora a nivel 3, bueno, nos dio 2% de error. Esta era que estaba el tope del edificio, ¿no? Antes de llegar arriba de todo, que estaba el apéndice, bueno, 2% de error solamente. Y el esfuerzo de corte de la base, haciendo análisis modal espectral, tenemos un error del 4%. Y el momento del 3%. ¿Sí? Y eso es todo. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente, les vuelvo a mostrar, de acá hacia arriba, todo esto fue el trabajo práctico anterior, lo copié simplemente para tener exactamente los valores de cada una respuesta resueltos en forma exacta. ¿Sí? Todo esto lo traje del otro trabajo práctico, simplemente para tener desplazamientos, distorsiones, fuerzas, momentos y corte basal calculados con análisis modal, para poder compararlo con el modal espectral. Pero nosotros, si queremos hacer análisis modal espectral, simplemente lo que tenemos que hacer es, a partir del espectro, sacar los máximos de cada modo, calcular los factores de participación sísmica, cuánto participa cada modo, multiplicar la participación de cada modo por la respuesta de cada modo y llevarlo a nuestro espacio de trabajo. Eso es todo, es decir, leemos el espectro, lo multiplicamos por factor de participación y lo llevamos de ese que sería nuestro oscilador de un grado de libertad, lo llevamos a nuestro sistema de coordenadas multiplicando por el modo. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, sí. modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, me dicen los desplazamientos en cada coordenada, y a partir de ahí puedo encontrar la respuesta. Vean que yo encontré los I, los ID, las fuerzas y los esfuerzos de corte y los momentos para cada modo. Hasta ahí se puede decir que no estoy haciendo ninguna macana. Simplemente tengo el máximo valor. Lo que sabemos es que no necesariamente sea en el mismo instante de tiempo. ¿Sí? Y acá es donde tengo que hacer la combinación probabilística de esos modos. Solamente habiendo trabajado con los máximos de cada modo, hago la convención probabilística y saco entonces para cada coordenada cuál es el valor probable. ¿Sí? Máximo más probable. Así que el modo de trabajo es ese. Es trabajar con los máximos, calcular cada uno de los esfuerzos que uno quiere o la respuesta que uno quiere para cada modo y después hacer la combinación probabilística y encontrar el valor más probable de esa respuesta. ¿Sí? Y vean que los resultados que se obtienen son bastante buenos. ¿De acuerdo? Sí. Se acabó el ejercicio 1. Vamos con el 2. Ahora sí, creo que venimos con análisis modal en continuos. Este creo que es el primer ejercicio de una estructura como un continuo. Esta estructura también la conocemos de trabajos prácticos anteriores. El edificio este que de un lado tenía pórticos en una dirección y en otra dirección tenía 3 tabiques. Y dice, se desea comparar dos opciones de estructura resistentes para un edificio de 10 pisos de altura entre pisos 350, ubicada en la ciudad de San Juan, sobre un suelo firme. Ver figura acá. Solamente se desea estudiar la estructura resistente para las fuerzas horizontantes actuantes en la dirección del lado menor. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer así, con los tabiques. La opción A
consiste en la utilización de tabiques de hormigón armado y la opción B en la utilización de pórticos. Así que vamos a pensar en una sola dirección, pero considerando o que tenemos tabiques o que tenemos pórticos, para tomar las componentes de la rigidez horizontal. Y se considera que mueve la elasticidad del hormigón en 30 gigapascales y la masa de cada piso es aproximadamente 1 tonelada por metro cuadrado, al igual para ambos diseños. Considera que debido a la fisuración, la rigidez efectiva del tabique de los pórticos se reduce a la mitad. El diseñador ha decidido obtener un periodo de 2 segundos para el primer modo de vibración. Esto es muy común que el diseñador elija la rigidez de su estructura para un determinado periodo. En este caso, tanto para el caso de tabiques como para el caso de pórticos, quiere tener un primer modo de vibración con 2 segundos de periodo. Asuma que en caso A se considera como una estructura resistente a las fuerzas horizontales solamente los 3 tabiques de hormigón de 8 metros de largo, de modo que las columnas y las vigas se diseñan solo para resistir cargas verticales. ¿Sí? Sí. Cuando estamos en esta dirección, solamente tenemos 3 tabiques, todo lo demás no sirve para tomar la acción horizontal, solamente lo tomamos con 3 tabiques. Modelando ambos diseños como un continuo, en el caso A como una viga de flexión y en el caso B como una viga de corte. Bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos una estructura y vamos a considerar 2 casos. El primero, todos columnas, pórticos, mejor dicho, y en el otro caso, que la estructura de rigidez está dada por estos 3 tabiques. Tenemos las dimensiones de la columna, tenemos la altura de entrepisos, tenemos la cantidad de pisos en nuestro edificio, tenemos el material y tenemos la masa por planta. Vamos a ir comparando lo que vamos obteniendo según la cantidad de modos que vamos a tomar, así que voy a tomar primero un número de modos muy alto, 30, y vamos a ir viendo qué nos pasa si consideramos los primeros modos o más. Altura total del edificio, 35 metros. La masa total, 11.000 toneladas. La masa por la longitud es la masa total dividido la longitud total del edificio. ¿Sí? Tenemos el mu. Bueno, dice, determina el espesor de los tabiques para la opción A. Es decir, la opción A es tabiques, sabemos que el tabique tiene 8 metros de largo, pero no sabemos qué espesor necesitamos. Este caso es el caso de la viga de flexión. ¿Se acuerdan que podíamos modelar las estructuras como un comportamiento, como una viga de flexión o como una viga de corte? La viga de flexión es pensando en el tabique como justamente una gran ménsula, si quieren, y la viga de corte era esa que, formada por los pórticos, cada nivel se iba desplazando con cierta rigidez, pensando en la dirección horizontal, o la distorsión, si quieren, entre pisos. Entonces, para lo que es una viga de flexión, la ecuación de equilibrio dinámico es esta de acá. ¿Se acuerdan que trabajaban con la derivada cuarta de los desplazamientos? Y para este sistema, lo que se va a proponer como solución es, ya que tenemos según la posición y según el tiempo, ¿sí? El desplazamiento depende de la altura donde yo esté parado y depende del instante de tiempo. Entonces, este problema que es de 2 variables, para hacer la ecuación, para poder hacer esta ecuación de equilibrio dinámico, lo que hacíamos era pensar que la solución, esta, que depende de la posición y del tiempo, la podemos pensar como una función que depende solo de la posición, multiplicada por otra función que depende solo del tiempo. Proponiendo esta solución y metiéndola acá, haciendo las derivadas cuartas y reemplazando acá adentro, se llegaba a que estos resultaban ser estos modos de vibración ahora para estos sistemas continuos, lo que antes eran unos modos tipo de vectores, que eran los que representaban la posición de cada coordenada. Bueno, ahora no tengo 4 coordenadas, sino que tengo un continuo. Entonces, simplemente ahora tenemos que empezar a imaginarnos que estos modos de vibración dejaron de ser vectores, cosas discretas, y pasaron a ser cosas continuas, por lo tanto pasan a ser funciones. Y esas funciones tenían esta forma de acá, multiplicaciones o combinaciones lineales de cosinos hiperbólicos, senos hiperbólicos, sinos y cosenos, multiplicados por diferentes coeficientes. ¿Sí? Entonces,
Esto ahora, los que antes eran nuestros modos como vectores, como medidas de valores para cada coordenada, ahora pasan a ser estas funciones continuas. Y el cálculo de estos lambda, que son los que dan cada uno de los modos, se saca encontrando las raíces de este sistema, que en este caso las que tengo que encontrar es estas de acá, por las condiciones de borde, me quedaban directamente las de los cosenos, este coseno hiperbólico con este coseno. Bueno, las soluciones de este sistema de acá, o las raíces de este sistema, son cada una de los lambdas que me definen en los modos de iteración. Y acá lo que tengo graficado es esta función en términos de un parámetro lambda genérico, y donde me va cortando el cero, acá, acá, ahí, ahí, cada uno de estos es una de estas soluciones que me forma una de las modos de vibración. Entonces, eso lo puedo hacer acá en MATLAB diciéndole encontrar la raíz a esta función y después encontrar la raíz a cada solución, y lo que están viendo acá es la respuesta que fue encontrando en MATLAB para cada una de estas que serían frecuencias, ¿sí? Esto que está hecho acá, vean que es genérico, es decir, no sirve para todas las vigas de flexión que hagamos. ¿Sí? Acá tienen ya la solución de cuánto valen los coeficientes estos lambda para cualquier viga de flexión. ¿Sí? A partir de estos lambda, si los dividíamos por L, le vamos al cuadrado, multiplicamos por la rigidez sobre la masa distribuida, obteníamos el modo, es decir, la frecuencia. No tengo la fórmula genérica, perdón, claro. ¿Qué me está faltando acá? ¿Qué acabo de hacer y por qué me falló? Obtuve los lambda los tengo, los L los tengo, el mu lo tengo, la rigidez la tengo. No, no puedo tener la rigidez porque no tengo el espesor en Tabik. ¿Sí? Justamente lo que tengo que dimensionar. Así que quise evaluar algo que no podía, porque lo que me está faltando es encontrar este beta. Este B. El B, que la rigidez, ¿cómo la calculo? Y habíamos dicho que el diseñador había decidido que su primer modo de vibración tenga un periodo de 2 segundos. El periodo es 2pi sobre el modo. El modo tiene esta forma de acá. Entonces de ahí puedo despejar, poniendo un periodo de 2 segundos, puedo despejar cuánto vale el lambda. Perdón, el B. Disculpen. El lambda 1 lo tengo, L lo tengo, 2pi, el periodo 1 lo tengo, la masa la tengo. Bueno, hago esta cuenta que es haber despejado de acá el valor de la rigidez, y obtuve la rigidez de mi estructura. ¿Sí? Así que si tengo una rigidez en mi estructura con este valor, me estoy asegurando tener un primer modo de vibración de 2 segundos. Bueno, esta es la rigidez total de mi sistema. Si quiero saber la rigidez de un tabique, bueno, esa rigidez total es los 3 tabiques que tengo por el valor de rigidez de un tabique por la reducción que hago de fisuración. Entonces tengo 3 tabiques, 50% de reducción de fisuración, y la rigidez de un tabique que es LJ, ¿sí? Y el J es espesor por longitud sobre 12. ¿Sí? Este valor lo tengo, N lo tengo, el espesor no lo tengo el D, tengo todo, lo único que de acá puedo sacar el espesor, despejo de esto el espesor y me da 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, en el caso A, que tengo tabiques, yo sé que lo puedo representar como una viga de flexión. Si tengo una viga de flexión, tengo la fórmula de calcular las frecuencias. Las frecuencias van a depender de la rigidez. Como yo decido para el primer periodo el valor del periodo que tengo de 2 segundos, obtengo de ahí qué rigidez necesito para obtener ese periodo. ¿Sí? Si tengo la rigidez, entonces termino definiendo y dimensionando el tabique. Ese es el procedimiento que hicimos. Ahora, en el caso 2, donde no tengo tabiques y tengo columnas, tengo pórticos, mejor dicho,
La ecuación de equilibrio dinámico ya no es la de la derivada cuarta, sino que es esta derivada segunda, esta es la rigidez al corte, y nuestra ecuación de equilibrio dinámico es esta de acá. Ahora, para esta ecuación de equilibrio dinámico, propongo de vuelta como solución, igual que antes, una solución que dependía de x y de t, separarlo en dos universos, por un lado, uno que me da la forma y otro que me da la respuesta en el tiempo. ¿Sí? Ahí de vuelta obteníamos para esta ecuación la solución. Acá era más fácil, no teníamos que encontrar las raíces, era esta ecuación de acá, y directamente cualquier n, acá tenemos la solución, cualquier n entero que pongamos en esta expresión de acá, nos representa una frecuencia natural. Bueno, al igual que antes, yo sé que para el n igual a 1, para el primer periodo, el valor del periodo es de 2 segundos, entonces simplemente de acá puedo despejar qué valor de rigidez necesito para obtener ese periodo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Dudas? Todo bien. Mi estructura la estoy analizando. Por un lado, como si fuese una viga de flexión, por otro lado, como si fuese una viga de corte, y estoy diciendo que el diseñador lo que está haciendo es eligiendo una rigidez para que el primer periodo le dé justamente de 2 segundos. Entonces tuvimos la rigidez que tenía que tener el sistema de pórticos y la rigidez que tenía que tener los tabiques, y esto era fácil calcular el espesor. Esta ya no es tan fácil calcular la rigidez de cada pórtico porque va a depender de las dimensiones de las columnas y de las vigas. Pero ahí tenemos cuál tenía que ser la rigidez del sistema. Luego pedía comparar los casos A y B. Entonces tengo los tres primeros periodos de los modos de vibración. Dice la forma de los modos, los factores de participación y las masas. Nos pide comparar todo esto. Pero lo que van a ver acá es, para la viga de corte, el cálculo de las frecuencias naturales, y para la viga de flexión, el cálculo de las frecuencias naturales. Estas son las dos fórmulas, la viga de corte y la viga de flexión. Acá tienen los valores de las frecuencias, y si en vez de trabajar con frecuencias, trabajamos con los periodos, haciendo 2π sobre omega, acá tienen los periodos para cada uno de los casos. Miren que son muy distintos, y obviamente, ¿cuánto da el primero? 2 segundos. ¿Sí? Definimos las rigideces para que el primer periodo sea 2 segundos, así que hasta ahí venimos bien. Pero vean que ya el segundo acá da 0,6, acá 0,3, 0,4, 0,1, es decir, son muy distintas las frecuencias de los periodos de cada uno, si el comportamiento es como de la viga de corte o una viga de flexión. Bueno, hasta ahí entonces calculamos periodos. Ahora queremos ver los modos, la forma de los modos. Acá tienen un copiado gigantesco la forma de los modos para una viga de flexión. Esta expresión gigante, supongo que la vieron en la teórica, es cuánto es el modo de vibración, o sea, para cada modo, cuál es la forma del modo, a lo que son desplazamientos, lo que son la derivada primera, la derivada segunda y la derivada cuarta. Si no, para la viga de flexión trabajamos con hasta la derivada cuarta. Y para la viga de corte, bueno, acá tienen la forma del modo de vibración. Para cada modo, esto va a ir cambiando, este omega va a ir cambiando, ¿sí? Por los que estaban acá arriba. Y tienen también cuánto vale la derivada primera de ese modo. Bueno, estas funciones que están viendo acá, la de la forma del modo de vibración para viga de flexión y para viga de corte, acá lo tienen para viga de flexión y viga de corte para los tres primeros modos, como son las formas. ¿Sí? La viga de flexión, obviamente, sale con tangente 0, y acá termina con esta especie de línea casi recta. Y la viga de corte, acá, sale con cualquier ángulo, no tiene tangente 0, pero en los niveles superiores casi no tiene distorsión. ¿Sí? Bueno,
para el primer modo, para el segundo, para el tercero. Vean que las condiciones de borde se repiten en todos, ¿no? Acá, acá y acá siempre salimos con tangente 0. Y acá, acá y acá siempre terminamos con tangente o sin distorsión, para decirlo más fácil. Bueno, entonces ahí tienen, de vuelta, genérico, porque esto sirve para todas las vigas de corte y todas las vigas de flexión, cómo son las formas de los modos de vibración. Bueno, también nos preguntaban cómo eran los factores de participación. Bueno, los factores de participación, ¿cómo se calculaba? El L era la integración de la masa distribuida por la forma del modo de vibración. El M es lo mismo, pero acá aparecía la forma del cuadrado. Y este era directamente el factor, a veces lo llamamos, llamamos R, ¿sí? L sobre M. Bueno, acá tienen los factores de participación para una viga de flexión. Y de todos lo mismo, pero para la viga de corte. ¿Sí? Ahí tenemos los factores de participación. Las masas efectivas modales. Se acuerdan que a este factor, a este de acá, había que dividirlo por L sobre M, la masa total. Entonces ahí tenemos la participación de cada uno de los modos. 66%, 61% el primero, 18% el segundo, 6% el tercero, y ahí baja bastante. Y en cambio, en la viga de corte, 80%, 10, 3, ¿sí? Ahí tienen las participaciones de cada uno de los modos. Bien, hasta ahí entonces son características de lo que son vigas de flexión y vigas de corte. Sí, prácticamente, simplemente lo único que pusimos fue cuánto es igual de rigidez, pero después todo lo que estamos viendo acá sirve para cualquier caso de edificio que se pueda modelar como viga de flexión o viga de corte. Todas estas expresiones, las raíces que obtuvimos, todo eso, vale para cualquier caso genérico. Bueno, y nos piden encontrar la respuesta. Bueno, para la acción sísmica definida en CIRSOC 103, nos piden el máximo desplazamiento del edificio, la máxima distorsión, el máximo esfuerzo de corte, la distribución de las fuerzas elásticas y el máximo esfuerzo de corte en la base. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a, de estos sistemas, de esta estructura que habíamos analizado acá, para los dos casos vamos a encontrar una respuesta utilizando el espectro de diseño reglamentario. Lo que están viendo acá es la construcción del espectro según CIRSOC 103. ¿Sí? Lo han utilizado, hay unos parámetros que dependen del tipo de suelo. Acá está el suelo 1, 2 y 3. Estos dos parámetros son genéricos, el de aceleración y el de velocidad. Y acá tenían un CA y un CB para cada tipo de suelo. Los periodos 1, 2 y 3, donde van los característicos del espectro, se calculan con estas expresiones. Y la construcción del espectro, esto es la copia de la fórmula que aparece en el CIRSOC 103. Y acá tienen para tipo de suelo 1, 2 y 3, cómo es la forma del espectro. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces el espectro, ahora queremos sacar la respuesta de estos sistemas. Máximo desplazamiento del edificio. Para nuestros modos, para nuestras frecuencias, nuestros periodos, calculamos la pseudoaceleración. Miren que acá tengo, para el suelo tipo 1, 2 y 3, yo pongo acá, con esa SA de un segundo, por ejemplo, para un suelo tipo 1, y me da el valor, si quieren, en G del espectro. ¿Sí? Esta fórmula que acabo de escribir acá, esta, me dice para cada periodo y para cada tipo de suelo, si quiero, cuánto vale la pseudoaceleración. Yo ya tenía formado un vector con los periodos, entonces simplemente meto acá, le digo para todos los periodos naturales, para suelo tipo 1, decime conocer las pseudoaceleraciones, y es lo que están viendo acá. Si las pseudoaceleraciones las divido por la frecuencia al cuadrado,
tengo los desplazamientos espectrales. Entonces acá tengo para cada modo el desplazamiento espectral. ¿Cómo calculo el desplazamiento máximo? Que tengo acá los espectrales, los máximos para toda la historia del tiempo, si quieren, que ni siquiera tengo la historia del tiempo porque tengo un espectro, no tengo una señal. Bueno, tengo que hacer la combinación lineal. La combinación lineal, ¿no? La combinación más probable. Entonces, ¿eso qué es? El factor de participación del modo por el desplazamiento espectral del modo por el modo de vibración. Esto para cada uno de los modos elevado al cuadrado de raíz cuadrada. ¿Sí? Lo que habíamos dicho antes, la suma de la raíz cuadrada y la suma de los cuadrados. Bueno, lo estoy haciendo con ¿cuántos modos? 3. Estoy sumando del modo 1 al modo 3. Nada más, 3 modos. Obtengo el desplazamiento más probable. Para la viga de flexión, para la viga de corte hago lo mismo. Saco las pseudoaceleraciones. A las pseudoaceleraciones correspondientes a cada modo, lo divido por la frecuencia natural del cuadrado de cada modo, saco los pseudo-desplazamientos. Los desplazamientos espectrales, los multiplico por el factor de participación, lo multiplico por el modo. Esto es el máximo para cada modo. Hago la suma de los cuadrados de cada uno de ellos y obtengo el máximo desplazamiento más probable. Esto que están viendo acá es para la viga de flexión, y para la viga de corte los desplazamientos en función de la altura. ¿Sí? Vean de vuelta, esta la viga de flexión, esta de acá la viga de corte, y acá en el extremo una me dio 30 y ¿cuánto? 47 centímetros, la otra dio 39. ¿Sí? 39 el azul, 49 la otra. Bueno, las distorsiones. ¿Cómo calculo la distorsión? Ahora ya tengo las distribuciones continuas. ¿Sí? Tengo el desplazamiento continuo ahora. No como antes que tenía discreto nivel a nivel y que hacer la diferencia entre dos niveles, dividido por h. Ya no hago eso. Yo trabajo ahora con la derivada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El factor de participación del modo. El máximo desplazamiento del modo. La derivada de la función de forma. ¿Sí? Para sacar la distorsión. De vuelta, la suma de los cuadrados, raíz cuadrada, saco la máxima distorsión. Lo mismo para la viga de corte, saco la máxima distorsión. La grafico en la altura. La máxima distorsión, vean valores muy pero muy parecidos. Uno 0,19, el otro 0,18. Muy parecidos en valor, pero vean, en la viga de flexión, la máxima distorsión la tengo arriba de todo. ¿Sí? Recuerden que en la viga de flexión acá empiezo con tangente 0 y allá arriba tengo esa línea recta, ¿sí? La máxima distorsión la tengo ahí. En la viga de corte la tengo acá abajo. La máxima distorsión se produce en el primer piso. Después va subiendo y se van quedando hasta llegar a 0 en el nivel superior. Entonces, los valores absolutos son muy parecidos, pero la posición de la máxima distorsión son diametralmente opuestos. Uno está en el nivel superior y el otro está en el nivel inferior. ¿Sí? Máximo esfuerzo de corte a lo largo de la altura del edificio. ¿Qué tengo que hacer? Esfuerzo de corte, derivada tercera, multiplicada por rigidez. Derivada tercera, multiplicada por rigidez. Por el desplazamiento espectral, por el factor de participación del modo. Bueno, de vuelta, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados me da el máximo esfuerzo de corte. Y acá, ¿qué dice acá? Ah, no tenía la derivada tercera. Acá directamente el esfuerzo de corte, no, el esfuerzo de corte, ¿qué es? El esfuerzo de corte para la viga de corte es la rigidez al corte. Esta es la rigidez a fricción. Esta es la rigidez al corte. Es la rigidez al corte por la distorsión. Ahí están viendo entonces el esfuerzo de corte en cada uno. Bastante parecidos en forma y en valor absoluto. ¿Sí?
Para cualquiera de los dos casos, los cortes son bastante parecidos. Y si quieren sacar la distribución de la fuerza estática equivalente, se acuerdan que era la derivada del esfuerzo de corte. ¿Cuál es la definición? Que si uno integraba esto, obtenía el diagrama de corte. Si este es el diagrama de corte, bueno, esta es la derivada del diagrama de corte. Ahí tienen la forma de lo que sería la distribución estáticamente equivalente. De cómo tendrían que poner la acción, digamos, para obtener una misma diagrama de corte que están teniendo allá arriba. ¿Se entendió? Entonces, obtuvimos, antes de pasar a esta parte de error, vamos a repasar un poquito lo que hicimos. Toda esta parte de acá fue el cálculo de las características, frecuencia natural y modos y forma de los modos de vibración para vigas de flexión y vigas de corte. Esto era una cosa genérica. Después sí, en función de nuestra rigidez, sacamos los factores de participación. Estos sí van a depender de la estructura, ¿sí? La participación de cada modo. Y después hicimos análisis modal espectral, cargamos al registro SID el espectro de diseño de reglamento CIRSOC. Con el espectro de diseño sacamos simplemente las pseudoaceleraciones correspondientes a cada modo, y con eso pudimos trazar, si tienen, las respuestas para deformaciones, distorsiones y esfuerzos de corte y carga estática equivalente para los dos casos, viga de flexión y viga de corte. Lo que viene acá es simplemente una pregunta de cuántos modos necesito para encontrar la respuesta que yo estoy analizando con una aproximación del 95%. Entonces, lo que hacemos es, nosotros todas estas cuentas las hicimos con apenas 3 modos. Del 1 al 3. Solamente 3 modos. Y, perdón, y eso tenía cierta explicación, porque solo 3 modos. Vean, con los 3 primeros modos ya tengo 61 más 18 más 19, si quieren, más del 85% de la masa en juego. Y acá más todavía, más del 90, con los 3 primeros tengo más del 92%. ¿Sí? Así que con tomar 3 modos, me aseguro de tener más del 90%, si quieren, de la masa de mi sistema en juego. Entonces, lo comparo con qué hubiese pasado si en vez de tomar 3 modos, tomo 10. Hago las mismas cuentas, pero vean que acá lo multiplico. Este va de 1 a 3 y este va de 1 a 10. Es decir, saco el error relativo según la cantidad de modos que voy tomando. Entonces, si tomo un modo, este es el error relativo. Si tomo 2, este. Si tomo 3, este. Y acá vean que voy teniendo ya con 2 modos. Acá tengo, esto está en porcentaje. Acá tengo el 4%, así que ya con un modo ya me alcanzaba para tener el 95%. Con 2 ya tengo menos del 2% de error. Y acá ya no tengo nada, menos del 0,3%. ¿Sí? Así que si quieren, esto se puede decir que con un modo me alcanzaba. Es lo que está marcado acá. ¿Cuántos modos necesitaba? 1. Con 1 ya tengo un 95% de aproximación. Esto es para la viga de flexión. Para la distorsión. Acá la distorsión. Para la distorsión, de vuelta. Tengo 15% si tomo un modo, tengo 1% si tomo 2, y ahí tengo menos de 1. Así que con tomar 2 modos, ya tengo una aproximación mejor del 95%. ¿Sí? Así que 1 o 2 modos ya tengo el esfuerzo de corte, si quieren, o la deformación prácticamente completamente definida. Para la viga de corte, con un modo tengo el 10% de error en el cálculo de la deformación, ya con 2 ya tengo 2%, así que vean, con 2 modos ya me alcanza. Y para lo que es el esfuerzo de corte, necesito, acá tengo 38, 18, 10, 6, bueno, acá
5 modos, ¿sí? Esta cuenta me hace el favor de andar fijándome dónde tengo menos 95, así que necesito 5 modos. ¿Se entiende? Depende entonces, no es lo mismo si es viga de flexión o viga de corte, y no es lo mismo la cantidad de modos que necesito para calcular con poco error el desplazamiento que un esfuerzo de corte, ¿sí? Por último, dice, si los daños a la mampostería están relacionados con la distorsión de los entrepisos, ¿en qué piso se espera ver mayores daños después de un sismo para estructuras de tabique y para estructuras aporticadas? Ambas uniformes en altura. Bueno, este ya se lo respondí. Para ¿dónde esperan ver el máximo daño por distorsión? Para una viga de flexión, los máximos daños por distorsión van a estar arriba de todo. ¿Dije bien? No. Sí, dije bien. Y para una viga de corte, el máximo daño lo voy a tener abajo. ¿Sí? Así que el valor del daño para lo que es la distorsión va a ser muy parecido, porque los valores máximos son muy parecidos, pero en uno están, ahí no sé si lo ven, en L, y en otro están en 0. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Dudas? Sí, se entendió. Sí, sí. Da un poco de miedo tipear todo esto en Matcar y que Y salga. que no explote. Si tenés casco y anteojos antiparra, yo me las pondría. Sí, Pero sí. bueno, estas son las que son medias largas. Si una vez que copias la primera y ya estás un poco más canchero con el Matcar, puedes pedir que te haga la derivada simbólica y debería funcionar. Pero bueno, no sé. Si no, ahí las tenés. En realidad, las que vas a usar son la primera y la cuarta para la viga de flexión, y la primera, y la de desplazamiento, y la derivada para la viga de corte. Estas dos están. A ver, digo bien, bueno, no, si quieres la distorsión, no. Bueno, esta tarea ya para, esta la vas a usar. Pero bueno, se las traté de vender, que esto le va a servir para cualquier estructura. Esta es siempre la solución a una viga de flexión y una viga de corte para cualquier estructura. No sé si alguno calculó alguna vez una frecuencia natural de una viga, y qué hace uno cuando quiere calcular una frecuencia natural de una viga. Pone en el Google, googlea, ¿no? Va y dice, bueno, a ver cómo calcula la frecuencia natural de una viga simplemente apoyada, y en definitiva, si alguien lo hizo, aparecen estos coeficientes rarísimos, aparecen valores que uno no sabe de dónde salen. Bueno, esos coeficientes que aparecen para poder calcular la frecuencia natural son las raíces de estas soluciones de acá, ¿sí? Que dependen C1, C2, C3 y C4, dependían de las condiciones del modelo. Entonces, cuando uno se fijaba en las tablas, dependía de si estaba empotrada, apoyada, apoyada, bueno, en función de cómo estaba eso, acá uno va definiendo cuánto van los cocientes C1 a C4, y después, una vez que tiene eso, calculaba cuáles son las raíces de estos sistemas. ¿Sí? No sé si alguien lo hizo, si me sirve para algo lo que estoy diciendo, pero este, es un poco la explicación de esas fórmulas que aparecen en todos lados para cálculo de frecuencias de vigas con condiciones de borde conocidas. Bueno, si estamos todavía de pie, tratamos de hacer el tercero. Vamos, ¿tienen 10 minutos más? Sí, sí. Sí, no hay problema. Vamos todavía, estos son los que quedaron, son los buenos. Bueno, yo les pregunté por qué este está difícil. Hasta acá hicimos el pasaje de cómo se calculaba con sistemas discretos, análisis modal espectral, sistemas continuos, los casos simples o elementales de una viga de flexión y una viga de corte. Esto para la acción sísmica era relativamente fácil.
En este ejercicio, no sé si tengo... Sí, aporta algo el enunciado. Sí, aporta algo el enunciado. Me parece que me está faltando algo. Bueno, estos son los que hicimos. En este ejercicio de acá, lo que están viendo es una especie de esquematización de lo que fueron las Torres Gemelas, los impactos que sufrieron de los aviones en los pisos, sí, 93 al 99 en una torre, y en la otra del 78 al 85, y más o menos donde se produjo las cargas de impacto, digamos. Y hay unas curvas acá de la magnitud del impacto, este, para, para cada una de las torres, y el tiempo en el cual se produce. Esto es 0,3 segundos. O sea, no es nada. En ese tiempo se hizo la aplicación de la carga, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que nos va a pedir este ejercicio ahora es, para un edificio de características similares a las Torres Gemelas, se requiere también el número de módulos necesarios para obtener la respuesta dinámica con un error menor al 5% utilizando análisis modal. Dice, considera que el edificio se puede modelar como una viga de corte uniforme con las siguientes propiedades. Nos dan el primer periodo, 13 segundos. Estaban a un lado, la altura del edificio eran como 400 y pico de metros. Estaba cierto. Acá, soy un salame. Ahí. La altura del edificio 415 metros, la planta de 67 metros de lado, la masa por piso de 750 kilos por metro cuadrado, la altura de cada piso 3,7 metros entre pisos. ¿Sí? Entonces, me quedé un poco con este valor. Es un edificio que tenía 4 cuadras de altura, 415 metros. ¿Sí? Nosotros estábamos trabajando con edificios de 10 pisos y pedíamos 2 segundos de periodo. Traten de imaginarse un edificio que tarda 2 segundos en hacer ese movimiento de ir y volver. Acá una simple oscilación de ir y volver en el nivel superior tardaba 13 segundos. ¿Sí? 13 segundos en hacer ese movimiento de oscilación, y estamos hablando de 415 metros de altura. Para imaginárselo. Bueno, se considera que actúa sobre el edificio una acción impulsiva, que se puede representar en el tiempo como un pulso rectangular P de duración 0,1 segundos y una fuerza de 1000 kilonewtons. La fuerza total sobre el edificio se puede escribir como el producto de la función del tiempo por la distribución espacial. Ahora lo vamos a ver mejor. Obtenga el número de modos necesarios para realizar el análisis modal con la precisión requerida para los casos de distribución espacial. Entonces dice, dos casos. El primer caso es una distribución uniforme. Consideramos que esta carga se aplicó en forma uniforme en toda la altura del edificio. Y en el otro, con una distribución de fuerzas producida por el impacto del avión, afectados desde el piso, en este caso 93 a 99, 93 a 99, con una forma así que es parecida a una función seno o coseno, ¿sí? En este caso seno, mejor dicho. Y me dan la fórmula, me dan esta fórmula. Dice la figura 5, la figura 5 siguiente muestra las cargas de impacto del avión impactando sobre las Torres Gemelas, calculadas a partir de la reducción de velocidades del avión estimada a partir de las filmaciones. Espero que no haya acá nadie de teorías conspirativas diciendo que eran todas falsas, pero supuestamente a partir de esas filmaciones se podía llegar a sacar la carga introducida al edificio. Recuerde que la contribución máxima de cada modo n en cualquier magnitud de respuesta R0n se puede obtener multiplicando la contribución de la respuesta espacial estática por el factor de respuesta dinámico. Esto es la clave de todo lo que vamos a hacer, es que la máxima participación, contribución de cada modo, la podemos pensar por un lado por el efecto dinámico y el otro por la distribución espacial.
Entonces, vamos de vuelta a separar espacio por un lado, tiempo por otro. Bueno, y acá el error de vuelta tiene la fórmula esta, en función de la cantidad de módulos que consideramos, podemos estimar el error. Para distribuciones de fuerzas 1 y 2, determine el número de módulos necesarios para calcular las siguientes magnitudes de respuesta con un error menor al 5%, y la respuesta que queremos calcular es el corte en la base y el máximo desplazamiento en el piso superior, en el último piso. ¿Sí? Entonces, es algo parecido a lo que hicimos antes, pero ahora tenemos una distribución espacial de la carga que considerar. Tenemos una carga que es una función del tiempo, una función muy cortita, es un impulso, con una forma determinada. En un caso vamos a considerar uniformemente distribuida y en otro con esta formita tipo un coseno, un seno. Así que vuelvo acá. A la estructura me la caracterizan porque me dicen que lo puedo simular como una viga de corte con un periodo del primer modo de 13 segundos. La altura la tengo, la dimensión en planta la tengo, la masa la tengo por unidad de superficie, así que teniendo el área de cada piso y la masa por unidad de superficie, tengo la masa en cada piso, con la masa distribuida, la altura entre pisos. Bueno, acá tengo la carga, esto me dan de datos. La carga, este P0 era de 1000 kN, el tiempo de la introducción de esta carga era de 0,1 segundos, 0,1 segundos, nada. Y me decían que podía considerar como un pulso, así que ahí tengo mi pulsito de 0,1 segundos con el valor de la carga. P0 sobre H, por eso acá aparece esto. ¿Sí? Así que la duración de la introducción de la carga es 0,1 segundos. Dice, la fuerza total la consideramos como la carga, que depende de la altura y del tiempo, la escribimos como una distribución espacial S, con una carga en el tiempo, que la carga en el tiempo es esta que estamos viendo acá. ¿Sí? Y en el primer caso la consideramos uniforme, por lo tanto nuestra función de distribución es un 1, se distribuye uniformemente en toda altura. Y en el caso 2, esta es la expresión que saqué ahí del enunciado. Acá abajo tienen dibujado el caso 1, uniformemente distribuida en toda altura. El caso 2, el resultado de esta expresión que están viendo acá, vean que es un seno que está cortado. Del piso 93 para abajo está cortado por haberlo multiplicado por esta expresión, y del piso 99 para arriba está cortado por haberlo multiplicado por esta de segunda. Si hacen esto en MATLAB si X está entre 93 y 99, por H, si estamos por acá. Si estamos por acá, abajo lo corta. Si estamos por acá arriba, esta desigualdad da 0. ¿Sí? No sé si me entienden. Entonces acá pongo 10 metros, le pongo igual, me da 0, porque no se verifica esta igualdad. Entonces acá pongo 300. 300, esto era 3,7. Más de 300, me estoy quedando corto. Ahí. Si estoy entre el piso 93 y el piso 99, me da 1, entonces no me mata a la función, y esto que está ahí marcando acá, queda graficado como está acá en azul. ¿Sí? Un pedacito de función seno, que solamente vale para la distribución de altura entre el piso 93 y el piso 99. ¿Sí? ¿Se entiende acá los datos? Bueno, Sí, se entendió eso. y ahora entonces lo que queremos sacar es cuántos modos necesito para calcular el máximo desplazamiento superior y cuántos para calcular el máximo esfuerzo de corte, considerando estos dos casos de distribución, el del impacto o una distribución uniforme. Y eso acá me copié algunas partes para recordar. Lo que estamos viendo entonces, esta fórmula que estamos viendo acá, es cómo sería la distribución, pero esto es el S, es la parte espacial, y después hay que multiplicarlo para la parte temporal, que, disculpen, era esto. ¿Sí? Era ese pulsito de un segundo. Así que
La idea es pensar ahora que nuestra acción se puede descomponer en la parte espacial y la parte temporal, y eso después lo resolvíamos de alguna manera utilizando de vuelta análisis modal, pensando que esta distribución espacial la podríamos escribir como un producto o un modo de vibración multiplicado por una función del tiempo en función de ese modo de vibración. Entonces, éramos que básicamente lo que hacemos ahora es llevar esto a escribirlo como una combinación lineal de modos. Y las respuestas eran, ese era el factor de amplificación dinámica. Ustedes, si quieren, imagínense como camino corto para entenderlo, que aplicar una carga en forma estática da un resultado. Si lo aplican en forma dinámica, da otro. Este es el factor de la respuesta dinámica, o esos factores de impacto que aparecen, y este de acá es el valor de la carga. Y básicamente la respuesta que se decía de la máxima contribución de cada modo era un factor de contribución en función de la respuesta, el factor de amplificación dinámica. Este depende del espacio, este depende del tiempo de la respuesta dinámica, y este de la acción. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es calcular este valor para las dos respuestas que tenemos para las dos distribuciones espaciales. El valor de amplificación dinámica, de los que veo acá, ninguno lo vi en Dinámicas 1, pero en Dinámicas 1 se veía cuál era para un pulso rectangular como que tenemos ahí, cuál era la amplificación dinámica de la respuesta. Y es esto que está acá. Se lo traduzco de alguna manera. ¿Cómo es la respuesta? A ver, imagínense una carga que la estamos metiendo en una fracción de segundo muy pequeña y la estamos sacando. ¿Cómo va a ser la respuesta? Esa respuesta va a depender de la relación que hay entre ese tiempo que dura, ese instante que dura la carga, y la frecuencia natural de la estructura. Si quieren de alguna manera, si ustedes colocan la carga pero muy rápido y la sacan, la estructura no tiene tiempo de reaccionar que ya sacaron la carga. Entonces amplifica muy poco. En cambio, si ustedes van aplicando esa carga, la van empujando de a poco y la sueltan, le dan tiempo, así que la estructura ya va a ser deformando, se produce una amplificación de la acción que uno obtendría si esa carga la aplican en forma estática. Eso que yo digo muy rápido o muy despacio depende de la relación entre el tiempo de duración de la carga y la frecuencia natural. Cuando el tiempo de introducción de la carga es el doble que la frecuencia natural, a partir de ahí vean que la amplificación es de 2. Este es un 2, no puede ser nunca más de 2. Y si el tiempo de duración es muy pequeño respecto al periodo natural, no se amplifica nada. Si estamos menos de acá, menos de 0,2, en vez de amplificarse, la respuesta se achica. Es eso que diciendo, no dejé la estructura apenas se dio cuenta que le empezó a cargar algo y ya desapareció la carga. Bueno, esto de acá, estas expresiones se analizan en el curso de Dinámicas 1. Ustedes entiendan simplemente que la respuesta dinámica entonces va a depender de la relación entre el tiempo de introducción de la carga y la frecuencia natural de la estructura, o de cada modo. Entonces vamos a tener uno por cada modo. ¿Sí? Bueno, yo ahí pegué algunas cosas, pero creo que lo estoy diciendo todo. Acá tienen, ¿no? Es decir, de la teórica, el factor de participación perdón, la respuesta era la componente debido a la distribución espacial y la componente debido a la amplificación dinámica multiplicada por la carga. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Y acá entonces que era la teoría de la distribución espacial, que depende del tipo de acción, en la teórica lo fueron desarrollando para lo que es el esfuerzo de corte general. El esfuerzo de corte es la integración del SU, de la introducción de la carga en toda la altura. El momento en general es la distancia de cada masita multiplicado por el esfuerzo de corte integrado en toda la altura. El desplazamiento es directamente la fuerza por el omega sobre el modo sobre omega cuadrado, es decir, la rigidez, fuerza por rigidez.
que lo pueden escribir de esta manera. El esfuerzo de corte basal es integrar desde 0 hasta L todas las cargas exteriores S de X, y el momento basal es lo mismo multiplicado cada corte por la coordenada X. Entonces acá tenían cómo se representan las respuestas estas de cada una de las acciones que podemos llegar a evaluar. Y entonces lo que yo hago acá es, si quiero el esfuerzo de corte en la base, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar de 0 a h la distribución espacial de las cargas. Si quiero el máximo de desplazamiento, tengo que hacer el factor de amplificación por la rigidez. ¿Sí? Y la contribución entonces era el de distribución espacial por el de distribución, el factor de amplificación por el de distribución espacial. Vas a poner la longitud, cantidad de modos. Acá voy a poner un montón de modos, 1000 modos. El índice de cada modo. Recuerden que esta es una liga de corte. Si era una liga de corte, esta es la fórmula para calcular la frecuencia natural. Acá tengo la frecuencia natural y acá tengo graficado los 3 primeros modos. Estos son los modos de vibración para una liga de corte. ¿Sí? Lo mismo que teníamos en el pasado. No sé dónde lo hice, pero en algún lado. En algún lado saqué la rigidez acá, pero no sé dónde puse que eran 13 segundos. Acá lo puse, está metido ahí adentro. Bien. Saqué la rigidez de la estructura sabiendo que para el primer modo valía 13 segundos. Ese 13 está metido acá adentro. Yo lo estaba buscando en texto y no lo encontraba. ¿Sí? 13 segundos. Así se calculó la rigidez de la estructura, entonces así pude sacar las frecuencias naturales de todas las frecuencias naturales. Ahí tengo entonces graficados los modos de vibración. Y ahora sí. Tengo todos los datos. Vamos acá. Caso 1. En caso 1 tenía la distribución uniforme en toda la altura. Es este S1. Saco el factor de participación modal. ¿Qué hago? Calculo el L. Calculo el M y hago la relación de M sobre N. ¿Sí? Ahí tengo la respuesta, la amplificación dinámica que tengo para cada periodo. Y acá tengo el S, que es directamente multiplicar este factor de participación por el modo. Una vez que tengo esto, calculo el máximo de desplazamiento para cada modo. Hago esta expresión, calculo el máximo de esfuerzo de corte para cada modo. Y después el desplazamiento máximo directamente es la multiplicación de este valor por el factor de forma, ¿sí? La contribución espacial. De vuelta, el de corte es este valor, el de esfuerzo por la distribución espacial. ¿Sí? Ahí tengo entonces, para desplazamiento y para corte, los que me dan la máxima respuesta. Y acá tengo el cálculo de la cantidad de modos que necesito. Esto para n igual a, esto para ir sumando desde 1 hasta un valor n, y esto es para considerando la cantidad de 100 modos, puse 30 modos. No, 1000 modos, perdón. Y gente se tiene que retirar, gracias Emilio, perdón, ya termino. Buenas noches. Y acá están viendo entonces cuál es el error que se comete en términos de porcentaje. Y acá tengo entre el 95 y el 105%, es decir, 100 más menos 5%. Ya ven que acá, a partir del segundo modo, ya estoy adentro y no necesito más. Eso para el desplazamiento. Para el esfuerzo de corte, lo mismo para el esfuerzo de corte. Acá vean, estoy muy por abajo, ¿no? Pero ya a partir de acá, del modo 60 más o menos, 66 según conté ahí, ya estoy dentro del 5%. Vean cómo cambió muchísimo. Para el esfuerzo de corte necesito 66 modos, para el desplazamiento con 2 me sobra. ¿Sí? Y por último, ya termino que me extiendo un minuto más nomás. Para el caso B,
es todo exactamente lo mismo, pero lo que cambié es que acá meto la fórmula de distribución espacial para el caso 2. Después las fórmulas son todas exactamente las mismas. Calculo las respuestas máximas para corte y para desplazamiento, y hago las mismas expresiones, y acá vean cómo necesito más cantidad de modos, necesito más o menos 13 modos para los desplazamientos, y acá necesito 60 y pico de modos, 44, perdón, 44 modos más o menos para los esfuerzos de corte. Entonces, la conclusión de todo esto es que la cantidad de modos que necesito depende del tipo de respuesta. Corte fue una cosa, desplazamiento fue otro, y la cantidad de modos también depende de la distribución espacial. Acá necesitaba 13 modos para el desplazamiento y en el otro necesitaba solamente uno, ¿sí? Entonces, la distribución espacial de la carga y el tipo de respuesta va a depender de la cantidad de modos que voy a analizar, y vean que ya estoy hablando de 66 modos, 40 y pico de modos, ¿sí? Estoy en otro orden de magnitud de cómo veníamos trabajando con sismos, que directamente con los dos o tres primeros modos ya está muy bien parado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió todo? Sí, sí, Sí. sí. Gente, los dejo así como la Cenicienta, abruptamente, corridas por la hora, pero bueno, nos vemos la semana que viene, y la semana que viene hacemos el TP sobre propagación de ondas, que va a ser un poquito más fácil que esto. Bueno, Bárbaro. Nos Muchas vemos. buenas gracias. noches. Que tengan una buena Gracias. semana. Una Hasta planadora, luego. buenas Hasta luego. noches. Buenas noches a todos.